Hola mis queridos alumnos, ¿cómo les va? Bueno, nueva clase de hoy, ahí arriba está el título, Sistema nervioso. Este es un tema que en general la mayoría de los alumnos le tienen como un poco de temor, le tienen miedo. En realidad, como todo hacemos nosotros en este curso de todo el año, siempre yo trato de simplificarles lo más posible los temas, con clasificaciones, con explicaciones, para que todo se haga más sencillo. Por eso siempre les digo, tomen nota, hagan dibujos, hagan su propia carpeta, porque esta es la manera de ver la anatomía simplificada y práctica también. Siempre yo me ocupo de darles temas dentro del temario, lo que realmente a ustedes les tiene que importar para que puedan llevar eso a la práctica. Entonces, como siempre, en todos los temas, y más que todo en este, el sistema nervioso tiene bastante contenido, pero no es más complicado que otros temas que hemos visto. ¿Estamos? Entonces, bueno, como ustedes ven, atrás de mí hay una clasificación. ¿Está? El tema de sistema nervioso empieza con la clasificación, para que de esta manera nos vayamos ordenando y de la manera que esto está puesto acá va a ser la manera que nosotros vamos a ver toda esta unidad. Por eso sería importante, yo además, porque si no se ve bien, les voy a mandar por el grupo, les voy a mandar la foto de este cuadro, porque es importante tenerlo en mente, grabado en la memoria, para ordenarse y para estudiarlo de esa manera también. ¿Estamos? Bueno, dicho esto, les quiero decir que el sistema nervioso tiene una clasificación que se divide en dos tipos de clasificación. La A, como les pongo acá, es la clasificación anatómica, ¿sí? Y la B es la clasificación funcional. ¿Estamos? Entonces, como clasificación anatómica, yo puedo dividir el sistema nervioso en dos tipos de sistema nervioso. Como dice acá, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. ¿Está? ¿Qué es lo que abarca el estudio o el grupo de órganos que están dentro del sistema nervioso central en esta clasificación? Se divide el sistema nervioso central en lo que sería encéfalo y médula espinal. Acá a mi derecha yo tengo el gráfico y después de ver esto vamos a ir al gráfico para que ustedes lo puedan ver y entender mejor. ¿Sí? Muy bien, entonces, sistema nervioso central en la clasificación anatómica abarca lo que es encéfalo y lo que es médula espinal. Aquel encéfalo, a su vez, tiene una llavecita que es para que ustedes se den cuenta qué es lo que abarca el encéfalo. El encéfalo comprende el cerebro, el cerebelo, la protuberancia o puente y el bulbo raquídeo. Acá les pongo bulbo, pero bulbo y bulbo raquídeo es exactamente lo mismo. Y separada del encéfalo lo que es la médula espinal. ¿Estamos? Acá yo les hice el gráfico, como siempre se los hago. Lo vamos a poner acá para que lo vean en toda su extensión. Este es el gráfico de lo que sería ¿qué? Este sería el gráfico del sistema nervioso central. ¿Sí? Entonces, esto es un gráfico de los órganos de ese sistema nervioso central, donde yo le dije que se divide en encéfalo y en médula espinal. Todos estos que están acá arriba abarcando el bulbo es lo que sería el encéfalo y separada la médula espinal. Entonces, dentro del encéfalo tenemos el cerebro, me falta algo, esto es cerebro, que ocupa la parte más alta y más prominente de la cabeza,
que se encuentra dentro del cráneo, está, ya lo vamos a describir detalladamente, uno por uno de estos, ¿sí? Pero para que ustedes se ubiquen acá en este gráfico. Entonces, el más prominente, el que está en la parte más superior y abarca la mayor parte de la bóveda craneana, es el cerebro. Por debajo de este se encuentra esta estructura que yo le he hecho como un gráfico estrellado, es el cerebelo, ¿sí? Por delante del cerebelo se encuentra la protuberancia o puente. Protuberancia es un poco un término que se usaba antes, la protuberancia o puente, que sería esto, y por debajo de la protuberancia continúa el bulbo, que es denominado también bulbo raquídeo. ¿Por qué? Y porque a continuación del bulbo, de este se encuentra la médula espinal, que ya no forma parte del encéfalo, pero sí de lo que es el sistema nervioso central. ¿Está? A su vez, la protuberancia o puente con el bulbo forman lo que se denomina tronco encefálico. Por eso se lo puse acá. ¿Estamos? Pero de acá para arriba es encéfalo y de acá para abajo es solamente médula espinal. ¿Estamos? Recuerden ustedes, cuando nosotros vimos columna, que el orificio o el foramen vertebral, que es el que va ¿sí? Esto es un gráfico de una vértebra dorsal. Ustedes recuerden que el foramen vertebral de las vértebras dorsales va a ser más grande que el foramen vertebral de ¿qué? De una vértebra lumbar. ¿Se acuerdan de esto? Que a medida que bajamos o descendemos en las vértebras de la columna, este foramen vertebral va a ser de mayor a menor, arrancando por supuesto de lo que es una vértebra cervical. ¿Se acuerdan más o menos que la vértebra cervical no tenía un cuerpo muy grande, pero sí tenía un foramen vertebral grande con las apófisis laterales bífidas y una apófisis espinosa fina también? Entonces, acuérdense, esta sería una vértebra cervical, esta una dorsal y esta una lumbar. Y fíjense cómo el foramen vertebral va de más grande a más pequeño. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa es la forma que tiene la médula. La médula es un conducto cónico, ¿está? Que empieza acá, a nivel del, digamos, de la culminación del bulbo raquídeo. Acuérdense que acá está el foramen magno, ¿de quién? Del occipital, ¿está? Y por acá sale la médula espinal, ¿está? Y acá estaría la primera vértebra. ¿Cuál? La primera vértebra cervical, que es el atlas, después el axis, después las cervicales y así sucesivamente. Y no solamente que la médula es cónica, siendo de mayor calibre arriba que abajo, sino también que es curva. ¿Por qué es curva? Y porque ocupa todo lo que sería el canal medular, que forma la sucesión de vértebras y que una vértebra por separado tiene los forámenes en el medio, el foramen vertebral, pero si yo junto la sucesión de vértebras van a formar un conducto medular, por donde dentro de él va a entrar esta, la médula espinal, que tiene tanto el calibre de ese conducto como la curvatura de la columna. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? Yo creo que sí. Muy bien. Voy a borrar esta, pero ustedes ya saben lo de las vértebras, porque ya al tema de columna ya lo vimos.
pero es un recordatorio para que ustedes vean que acá todo tiene que ver con todo. Y por ahí, el tema que vimos a principio de año, de alguna manera, se repasa, o es importante que ustedes lo recuerden, para que puedan comprender estas estructuras internas. Tanto del cráneo, que ya vamos a hacer un recordatorio de lo que es la parte interna, y de la columna vertebral. ¿Estamos? Bueno, para seguir con la clasificación de esto, a continuación, siguiendo con la clasificación anatómica, ya vimos lo que es sistema nervioso central y lo que abarca, y la otra clasificación anatómica es de sistema nervioso periférico. ¿Estamos? Periférico es lo que está por fuera de lo central. ¿Qué es lo que abarca este sistema nervioso periférico? Esto. Los nervios craneales o pares craneales, que son 12 pares. Los nervios espinales, que son 31 pares. Ustedes recuerdan que por los forámenes laterales vertebrales, que 2 escotaduras, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bueno, este es más o menos el esquema de una vértebra lumbar. No sé si se ve. ¿Está? Pero ustedes recuerden que esta escotadura vertebral con la escotadura vertebral de la vértebra que está por debajo, ¿qué van a formar? El foramen vertebral lateral. Por este foramen vertebral lateral van a salir estos nervios espinales, que son 31 pares. ¿Está? ¿Se acuerdan de este gráfico? Bueno, este gráfico lo hicimos en el momento de que vimos columna vertebral. Entonces, por este foramen van a salir estos nervios espinales, ¿sí? Que son 31 pares. Ya lo vamos a ver detalladamente, ¿sí? Muy bien. Siguiendo con esta clasificación, esto es con respecto a lo que es la clasificación anatómica, pero hay otro tipo de clasificación, que es la clasificación funcional, o sea, en base a la función que cumplen distintas partes de este sistema nervioso que estamos viendo ahora. En la clasificación funcional, el sistema nervioso se divide en sistema nervioso somático, o también llamado o de vida de relación. ¿Por qué se llama así, o de vida de relación? Porque en el sistema nervioso somático interviene la voluntad. ¿Estamos? O sea, yo le ordeno de alguna manera a mi parte del sistema nervioso que realice una determinada función. Yo se lo ordeno, es consciente y es voluntario. Y en contrapartida de eso, dentro de esta clasificación funcional, está el sistema nervioso autónomo o vegetativo. La característica de este sistema autónomo vegetativo es que se comanda solo, es automático, por eso se llama autónomo o vegetativo. Todas las funciones viscerales de todos los órganos que hemos visto con ustedes, tórax, abdomen, pulmones, corazón, estómago, intestinos, cuando yo les digo plexos gástricos o plexos intestinales, son nervios que regulan o comandan la función de estos órganos y que pertenecen al sistema nervioso autónomo o vegetativo. ¿Estamos? Funcionan solos. No hace falta que yo al estómago le mande la orden que tiene que trabajar para la digestión, para el vaciamiento, etc. Lo hace automáticamente, a diferencia del anterior. Que sí, el somático está conectado con todo lo que sea reacciones musculares, por ejemplo, de los miembros inferiores, de los miembros superiores, movimientos voluntarios. Y algunos esfínteres también, como los esfínteres anales o rectales o urinarios, que sí, eso forman parte de este sistema somático, porque yo le doy la orden que se contraiga para que la orina no salga.
o le doy la orden de que se relajen porque ya estoy en un lugar y en una condición para poder realizar la micción. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, a su vez, este sistema nervioso autónomo vegetativo se divide en dos. Tiene como dos sistemas en este comando o en esta función que en realidad en general es visceral. Tiene a su vez dos sistemas de función que uno se llama simpático y el otro se llama parasimpático. En esta serie de funciones automáticas hay sistemas del autónomo, dependiente del autónomo, que aceleran una función o la retrasan. ¿Estamos? Hay sistemas que son activadores, como el sistema simpático, y trabaja junto con el parasimpático, que es un sistema inhibidor de la función. ¿Estamos? Eso se comanda absolutamente solo y no hace falta, como les vuelvo a decir, que yo les mande la orden ni de esa activación ni de esa inhibición. ¿Estamos? Muy bien. Creo que eso se comprende. ¿Bien? Muy bien. Me interesa que ustedes tengan en claro esta clasificación, que es importante, porque en base a esta clasificación, como les dije recién, vamos a hacer la descripción de parte por parte. ¿Y por dónde vamos a empezar? Obviamente por el comienzo, y vamos a empezar con la descripción de los órganos del encéfalo, que forman parte de ¿qué? Del sistema nervioso central y de la clasificación anatómica. Entonces, vamos a empezar con la descripción de el encéfalo, que es cerebro, cerebelo, protuberancia y bulbo. A continuación. Yo quiero dejar este gráfico de la derecha para que ustedes se puedan orientar, ¿ok? Entonces, a esta clasificación yo la voy a borrar. Y en este lugar donde decía clasificación voy a poner un título. ¿Qué título voy a poner? Cerebro. Esto después, por supuesto, llegado el momento, lo vamos a volver a escribir. Pero yo necesito esta pizarra libre para poder hacer los gráficos. Y vamos a volver a repasar lo referente al cráneo. Ustedes se acuerdan que allá, al principio, hace varios meses, cuando vimos cerebro, de alguna manera, cráneo, de alguna manera yo les fui contando, en base a algunos accidentes que veíamos, qué órgano tomaba lugar o posición en determinados lugares de la caja craneal. Entonces acá, debajo de este sistema nervioso, vamos a poner cerebro. Disculpen el ruido que hace el marcador, pero bueno, estoy renegando desde ayer porque no es un buen marcador, pero bueno, a los fines prácticos creo que nos sirve. Bueno, entonces, el cerebro es, en este caso, el primer órgano que forma parte del encéfalo, del sistema nervioso central, y también les quiero decir que el sistema nervioso central es un conjunto de centros y vías nerviosas representadas por el encéfalo y la médula espinal, que están conectados con otras vías y otras estructuras que forman parte del sistema nervioso periférico. Al decir periférico me refiero a los nervios craneales, a los nervios espinales, ¿sí? Y a los ganglios que en el cuadro salían, que son ganglios de conducción que favorecen la conducción nerviosa, que se encuentran en el trayecto de estos nervios. Entonces, el sistema nervioso central, como les dije,
está constituido por este encéfalo, donde yo les diría que el órgano, como el director de todo, es el cerebro. El cerebro ocupa una posición central y fundamental en el encéfalo, ocupa la porción superior, obviamente, de la cavidad craneana, o sea, se encuentra inmediatamente por debajo de esta cúpula o de esta calota craneana, y es una masa ovoidea, no es redondo el cerebro. Allá lo ven, esto es una masa ovoidea con un eje mayor antero-posterior. Eso significa que tiene un eje mayor que es más largo que ancho, ¿sí? Con un eje mayor antero-posterior, es decir, que va de acá a acá, ¿sí? Que mide aproximadamente 17 centímetros de largo. El cerebro de ancho, entonces, es una masa ovoide, ocupa la parte superior de la cavidad craneana como características generales, ¿no? Tiene un eje antero-posterior que mide, o sea, eso sería ¿qué? El largo. Eso sería el largo, de aproximadamente 17 centímetros. No es muy grande. Tiene un ancho de 14 y tiene una altura aproximadamente de 10 a 12 centímetros. ¿Estamos? O sea, esas son, digamos, las medidas de este cerebro, y que además tiene la característica de tener una superficie rugosa. Una superficie rugosa que le da este aspecto que yo les pongo acá. ¿Alguna vez ustedes en la carnicería habrán visto los sesos de la vaca? Bueno, el seso es el cerebro y tiene el mismo aspecto. Tiene una forma, digamos, por supuesto alargada, ovoidea, y tiene surcos. En toda la superficie, no es totalmente liso. Sí hay un mamífero que tiene el cerebro liso, que son los perros, y por eso se llaman lisencéfalos. ¿Está? ¿Cuál es la ventaja de tener esta superficie rugosa? Las superficies rugosas aumentan la superficie de extensión, aumentan la superficie total de cualquier órgano. ¿Está? No es lo mismo una tela que ustedes la ponen sobre una mesa y es lisa, a una tela que ustedes la empiezan a arrugar. Van a necesitar más tela para cubrir la misma superficie. Entonces, esta superficie rugosa, ¿qué le da? Le da al cerebro, en este caso, un aumento en la superficie. Si nosotros extendiéramos el cerebro y lo hiciéramos una plancha lisa, tendría unas dimensiones muchísimo más grandes en realidad que esta. Obviamente, el aumento de superficie va a beneficiar a un órgano, ¿para qué? Y para que tenga una mejor función y para que se puedan acomodar y ubicar los centros y las características internas de una manera mucho mejor. ¿Estamos? Y otra característica que tiene el cerebro, que está cubierto por membranas de protección, que ya las vamos a ver, membranas de protección, ¡ay, qué ruido!, que se llaman meninges. Las meninges. ¿Está? Esas son más o menos las características, digamos, generales a simple vista del cerebro. Pero el cerebro no es una masa única. El cerebro es una masa, digamos, que está dividida en dos partes. ¿Estamos? Que se llaman hemisferios. Muy bien. Voy a ver dónde hago el gráfico.
más o menos el cerebro visto de frente. ¿Me siguen? Sí, ¿no es cierto? El cerebro visto de frente con sus rugosidades, ¿sí? Y este aspecto de todo surcado, de hecho, se llaman surcos, así. Este cerebro visto de frente tiene dos, como si fueran lobulaciones, pero no se llaman lobulaciones, se llaman hemisferios. Hemisferios que, por supuesto, estos hemisferios son hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, separados por una cisura en el medio, que es como si fuera una línea de separación, que se denomina cisura interhemisférica. Hemisférica. ¿Sí? Es lo que separa este cerebro, visto al menos en esta posición de frente. ¿Estamos? Después, a esta misma posición de frente, le vamos a hacer un corte coronal y vamos a ver qué estructuras tiene en el interior este cerebro. Bueno, pero además el cerebro tiene otras características, digamos que en base a su conformación externa, que yo les hable de estas, digamos, rugosidades en estas características generales. En cuanto a esta textura que se le ve. Ahora vamos a ver otra proyección del cerebro. Esta es frontal, vamos a ver una proyección lateral para ver esto que yo ahora les voy a comentar. ¿Sí? ¿Ven que tiene más o menos la forma de la cabeza? Bueno, acá por supuesto le vamos a hacer las rugosidades. El cerebro tiene surcos, cisuras y circunvoluciones. ¿Está? Entonces, el cerebro tiene surcos, tiene cisuras y tiene circunvoluciones. ¿Qué es esto? Accidentes o características que tienen dentro de esta conformación externa. Muy bien. Estos surcos no es otra cosa que estas rugosidades que tiene esta superficie. Eso serían en cuanto a estas líneas. Estos son los surcos. Por supuesto que estos surcos no son completos, son como si fueran incompletos. Y el espacio que queda entre los surcos es lo que se denomina circunvoluciones. Entonces el surco sería este, si nosotros queremos ver así detalladamente, este sería el surco, y el espacio que queda entre surco y surco, que es donde se ve blanco, donde se ve aparentemente liso, abombado, esa partecita, es lo que se llaman circunvoluciones.
¿Estamos? Entonces esto sería una circunvolución. Esto sería que le da este aspecto así, irregular, serían los surcos. ¿Se entiende? ¿Y qué son las cisuras? Las cisuras son estas entradas profundas que tiene el cerebro, que acá les dibujé una, pero en realidad tiene dos más. O sea que tiene cisuras, tiene tres. ¿Estamos? Esta es la cisura lateral. Acá arriba tiene la cisura central, que son como surcos mucho más profundos que los surcos normales. Estas son las cisuras. Cisura 3, cisura central, cisura lateral, y acá hay otra, que es la cisura posterior. Esta posterior se denomina también cisura occipital, ya vamos a ver qué delimita, ¿está? Porque obviamente estas cisuras delimitan algo. Ustedes van a ver en la bibliografía que antes estas cisuras tenían nombre propio. Ya, como yo les he contado en otras oportunidades, los nombres propios han desaparecido, en realidad, en toda la nomenclatura de la anatomía. Pero, para que ustedes se ubiquen o a lo mejor les suena, esta cisura central se llamaba también cisura de Rolando. Es la antigua cisura de Rolando, ¿sí? Esta cisura lateral se llamaba cisura de Silvio. ¿Sí? También es una buena manera de acordarse. Y esta cisura que se llamaba occipital ahora se llama posterior. ¿Estamos? Estas cisuras delimitan la formación de 4 lóbulos, ¿sí? Entonces, 3 cisuras, lo voy a escribir más acá. 3 cisuras determinan la formación de 4 lóbulos. ¿Cómo creen ustedes que se van a llamar estos lóbulos? Ubíquense que esta es la cabeza y estos 4 lóbulos van a tener los mismos nombres que la zona de los huesos del cráneo a que corresponde. ¿Se entienden? Muy bien. Este lóbulo, que está ubicado en la parte superior y anterior, ¿cómo se va a llamar? Lóbulo frontal. Es este. Este es el lóbulo frontal.
un poco los surcos para que ustedes lo vean bien. Todo lo que está de la cisura central para adentro. ¿Sí? Muy bien. Que se encuentra en la parte lateral, ¿cómo se va a llamar? Lóbulo temporal. Porque ¿quién está acá? El temporal, el hueso temporal, ¿sí? Muy bien, ahí van dos. Entonces, el otro lóbulo sería el lóbulo temporal. Lóbulo temporal. Y el que está para atrás, posterior a la cisura central, ¿qué hueso hay ahí? Claro. Este va a ser el lóbulo parietal porque corresponde a esta zona. Entonces, el frontal que llega hasta acá, para atrás, estas dos tapas, uno de los pocos huesos pares del cráneo, son los parietales. Entonces, este lóbulo se va a llamar lóbulo parietal. Parietal. Y el último, que está por detrás de esta cisura posterior u occipital, ¿cómo se va a llamar? Este atrás se va a llamar lóbulo occipital. Entonces, aquí están lóbulo occipital. Entonces, aquí están por 3 cisuras la determinación de 4 lóbulos cerebrales. Y el último es el lóbulo occipital. ¿Está bien? Esto es una muy buena manera de poder estudiar el cerebro, porque ¿para qué nos sirve la anatomía? Y la anatomía nos sirve también para poder conocer lo normal, para poder identificar lo anormal. Entonces, esta denominación de que estas 3 cisuras determinan la formación de 4 lóbulos nos va a poder ayudar a identificar y a poder ponerle un nombre y una ubicación, sobre todo, a los procesos patológicos. Si yo tengo un tumor en esta zona, en donde yo al paciente le voy a hacer una tomografía y voy a ver una imagen que ocupa espacio, que es un tumor, voy a decir, este paciente tiene un tumor en el lóbulo frontal izquierdo del cerebro. ¿Está? Lóbulo porque frontal e izquierdo porque va a estar obviamente en el hemisferio izquierdo del cerebro. ¿Se entiende eso? Lo mismo va a pasar con un tumor, con un traumatismo. Por ejemplo, este paciente tiene un hematoma, que es una colección de sangre generalmente producido por golpes, por traumatismos. Este paciente tiene un hematoma en la zona, en el lóbulo parietal, por ejemplo, del cerebro. ¿A dónde? En el lóbulo derecho, en el hemisferio derecho. Entonces, este paciente va a tener un hematoma parietal derecho. Entonces, ahí estoy definiendo la patología, que es el hematoma, estoy definiendo el lóbulo y estoy definiendo el lado. ¿Estamos? Entonces, de esta manera, el cerebro se puede estudiar tranquilamente. Creo que esto, ¿verdad?, se entiende. Y bueno,
Y como todos los órganos que tienen o que nosotros siempre describimos una conformación externa, es decir, como es por fuera, también obviamente tiene una conformación interna. A diferencia de otros órganos, tanto el cerebro como otros órganos del encéfalo no tienen la estructura interna típica de otros órganos, como por ejemplo que nosotros siempre hemos dicho, bueno, en todo lo que es el aparato, digamos, digestivo, nosotros siempre hemos descrito la mucosa, la submucosa, la capa muscular, las glándulas, etc. La verdad que en la conformación interna de los órganos del encéfalo y también del cerebro, la conformación interna, digamos, no es tan fácil de diferenciar, pero sí está, digamos, lo que a simple vista se ve es que está conformado por dos tipos de sustancias. Y dentro de una de las sustancias hay otras estructuras que tienen más o menos el mismo color, pero por ahí se pueden llegar a confundir, que están formadas por fibras nerviosas o centros nerviosos o células nerviosas, que son las que, digamos, van a cumplir la función para lo que están destinados. Entonces, la conformación interna del cerebro no son muchas las cosas que yo les voy a exigir que ustedes sepan, pero para que tengan aproximadamente una noción al respecto. Yo voy a aprovechar, bueno, en realidad voy a borrar este gráfico porque quiero hacerles a continuación la estructura, digamos, interna de este cerebro, que yo se los voy a hacer obviamente esquemáticamente, porque en realidad en la vida real no tienen estas formas, estos núcleos nerviosos que están en su interior. Como el cerebro tiene una forma muy caprichosa, como ustedes más o menos ven acá, la parte, digamos, interna también de alguna manera yo tengo que copiar la forma caprichosa que tiene. Yo les voy a hacer la mitad, les voy a hacer un hemisferio solamente porque el otro hemisferio es exactamente igual. ¿Estamos? Entonces, no pretendo que ustedes lo hagan exactamente igual, pero vamos a tratar de respetar lo que son un poco las cisuras. Yo soy famosa por los problemas que tengo con los marcadores, pero bueno, imagínense que acá en este momento de todo esto es lo único que tengo como para ver la forma un poco caprichosa que tiene este cerebro por todas estas vueltas que tiene acá, para que ustedes vean también que esta cuestión de las cisuras son profundas. Las cisuras no es que son un poquito más profundas que los surcos. Esto que yo estoy dibujando acá es la cisura central, para que vean ustedes la profundidad que tiene esto. Se meten bien en el mismo cerebro. Y acá viene la otra, que es la cisura lateral, para continuar más o menos con la forma que esto de alguna manera tiene. Bastante caprichosa, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, más o menos. Esta es la cisura lateral, o sea, este es un corte, como dijimos que era coronal. Acá está lo que vendría a ser la línea interhemisférica. Acuérdense que de este lado nosotros tenemos exactamente lo mismo. Acá tenemos
Más o menos lo mismo. ¿Estamos? O sea, ese sería el corte coronal completo del cerebro. Pero vamos a hacer solamente una mitad como para poder ejemplificar, pero teniendo en cuenta que la otra mitad es exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Qué tiene el cerebro a simple vista en este corte que yo hago? Esto sería la conformación interna. O sea, esto no es otra cosa que el cerebro cortado por la mitad en forma coronal. Voy a borrar un poquito los nombres de arriba para que no se les amontone. Esto sería entonces conformación interna. Donde todos los órganos del encéfalo tienen una característica al corte. Tienen una denominada sustancia gris, que siempre es periférica en el encéfalo, que rodea la parte, digamos, de la corteza de toda esta estructura. Así. Pero esto es una capa, ¿sí? O sea, donde todo esto es sustancia gris. Toda la composición, digamos, interna y microscópica de todas estas estructuras está formada por neuronas, que es la célula nerviosa por excelencia. Las células del sistema nervioso se llaman neuronas. Entonces, todo esto, lo que yo les estoy pintando acá, es la sustancia gris, que es periférica en el encéfalo. En la médula ocurre al revés. La periférica es blanca y la gris es central. Entonces, esto que ustedes ven, en este caso, este borde, es lo que se denomina sustancia gris, que realmente es gris. Realmente, en vivo es gris. Y todo lo que hay por dentro de esta sustancia gris se llama sustancia blanca. ¿Sí? Muy bien. En el interior de esta sustancia blanca es donde se encuentran algunas estructuras que hay que tener en cuenta que son muy importantes para el funcionamiento. Esta no es muy divertida, la conformación interna del cerebro, y es toda más o menos del mismo color. El cerebro tiene una estructura muy importante que se encuentra a este nivel, en la parte central, que se continúa con otra estructura que también está en la línea media. Acuérdense que yo estoy dibujando solo la mitad, Obviamente que para este lado ocurre lo mismo, ¿sí? ¿Cómo se llama esta estructura que es hueca, que está llena de líquido, y esta otra que se le continúa? Esta estructura se llama ventrículo lateral. No solamente el corazón tiene ventrículos, el cerebro también. ¿Está bien? Entonces, esta estructura en forma de cuerno, que yo les dibujo acá, que se continúa con otra, es lo que se llama ventrículo
lateral. ¿Sí? Y esta que se continúa a este ventrículo lateral, que están conectadas, se llama tercer ventrículo. Esta estructura, digamos, es tan importante, las dos estructuras, porque acá se produce la fabricación de un líquido que es el que va a proteger, a amortiguar y a trasladar una serie de sustancias, a veces proteicas, a veces sales, de eso está formado, que es nada menos que el líquido cefalorraquídeo. ¿Está bien? Ya lo vamos a ver con detenimiento, vamos a hablar del líquido cefalorraquídeo y vamos a ver cuál es la circulación de este líquido raquídeo, porque es toda una circulación dentro de los órganos del sistema nervioso central. Hay una circulación de líquido por algunas regiones de este sistema nervioso central que tiene varias funciones. ¿Dónde se produce? ¿Dónde se origina esa formación del líquido cefalorraquídeo? Pregunta. En los ventrículos laterales del cerebro. ¿Está bien? Ahí se fabrica el líquido cefalorraquídeo que va a pasar por comunicación al tercer ventrículo, del tercero va a pasar el cuarto y de ahí va a tener otra serie de distribuciones. ¿Estamos? Pero se los menciono para que ustedes sepan. Después, hay otras estructuras, como por ejemplo acá, al lado de este tercer ventrículo, hay un núcleo que se llama tálamo óptico. No les voy a dar las funciones del tálamo óptico, pero para que ustedes sepan que son estructuras y núcleos centrales por donde pasan fibras nerviosas que obviamente van a tener que ver con el sistema y los órganos de la visión. Estamos después, hay por debajo de este tercer ventrículo, de este ventrículo lateral, otro núcleo que se llama núcleo caudado, uno que se llama, este se llama núcleo caudado, y hay otro que tiene una disposición mucho más interna, que es el núcleo lenticular. Este se llama núcleo lenticular. Son núcleos que son centros nerviosos que regulan funciones neurovegetativas o funciones que tienen que ver con el sistema vegetativo. Ese sistema autónomo, automático, tiene esta serie de núcleos por donde se entrecruzan fibras nerviosas que van a conducir y que van a tener su respuesta en el funcionamiento de algunos órganos. ¿Estamos con eso? Muy bien, entonces esto sería, de alguna manera, la estructura interna de este cerebro. Sustancia gris por fuera, sustancia blanca por dentro, donde tiene estas estructuras que son como básicas y que conducen o comandan parte de el otro sistema, que es el sistema nervioso, que ya es funcional en el caso del sistema nervioso autónomo o el sistema nervioso vegetativo, que también les mencioné. Entonces, esto es lo que sería en cuanto al cerebro. No vamos a ver ahora la circulación cerebral, porque en realidad, cuando terminemos de describir todo lo que sería estos órganos del encéfalo,
vamos a hablar de lo que sería la vascularización de todo el sistema nervioso central. Y como faltan elementos en este momento para completar el sistema nervioso central, de vascularización vamos a hablar al final de todos. ¿Estamos con eso? Bueno, muy bien. En la próxima seguimos con encéfalo.